de manera virtual, el Foro Social Mundial 2021. Y para nosotros en CLATE es muy satisfactorio poder participar de este foro porque, bueno, recordé que es un lugar de encuentro y de participación de organizaciones sociales. El teletrabajo es una modalidad asumida por los trabajadores y trabajadoras que tuvimos que sumarnos a esta manera de continuar con nuestro trabajo en el marco de una crisis sanitaria global, en el marco de esta pandemia. Y sin lugar a dudas, como muchas prácticas que hemos tenido que asumir durante la pandemia, debemos ser garantes y luchar los sindicatos para que cuando se termine la pandemia, se termine o acote a la mínima expresión el teletrabajo, ya que se trata de una modalidad que no tiene que ver con el futuro ni con el bienestar, sino que tiene que ver con una modalidad de trabajo que tiene absolutamente como único beneficiario a los empleadores, sean estos públicos o privados. Te aísla de tus compañeros y compañeras de trabajo, y en esto me quiero detener. Como que estamos defendiendo el privilegio de los sindicalistas cuando decimos que esto afecta a los trabajadores. Y lo que estamos defendiendo es, en definitiva, nuestro ser. Somos trabajadores y trabajadoras los que estamos en los sindicatos. Y no tenemos ninguna duda y podemos demostrar con absoluta claridad que el trabajador o trabajadora que esté aislado de grupos de trabajadores, sin duda, con el paso del tiempo, sus condiciones salariales y laborales van a ir en deterioro absoluto. Si estás aislado, los empleadores van a condicionar cada vez más tus ingresos y tus condiciones laborales. Los sindicatos tienen que oponerse porque si no vamos a estar perjudicando seriamente a los compañeros y compañeras que adopten esta modalidad. Defendamos el derecho que tenemos los trabajadores a prestar servicio en centros laborales y no olvidarnos, el teletrabajo para nosotros es meter al patrón adentro de tu casa. Y eso no lo haría ni el más ingenuo de los laborales. En Colombia, en el cuarto estudio de penetración del teletrabajo en empresas colombianas, que fue realizado por el Ministerio de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones, entre el año 2016 y el año 2018, hubo un incremento del teletrabajo en el país del 400%. Igualmente, lo que evidencia el estudio como beneficios obtenidos para las empresas se concentra en, oigan pues lo que identifican, disminución de costos operacionales, aumento de la productividad, aumento de la eficiencia en los procesos, trabajadores más motivados, mejoramiento del ambiente laboral. También nos dice el informe que el principal canal de comunicación entre el teletrabajador y la empresa es el celular, ni siquiera un computador. Solo pensemos en el riesgo laboral que implica eso, a la seguridad y salud en el trabajo. Las cifras dan cuenta de un aspecto importante de la realidad, pero quedan vaciadas de sentido si no podemos al mismo tiempo afirmar en la práctica, por ejemplo, que el teletrabajo rompió los límites de la jornada laboral, superpuso los tiempos de la vida y los de la explotación, convirtió el comedor en mesa de trabajo, transfiguró el beso enamorado en interrupción, frenó en seco la alteridad de la clase trabajadora por la intermitencia del encuentro colectivo, exaltó al individuo y opacó al sujeto colectivo. El teletrabajo es un rasgo del rostro de la época, cuando aparece su perfil de relación laboral formal, es decir, solo un lado de sus múltiples caras. El teletrabajo expresa el acumulado del flexicapitalismo. Voy a poner el acento en la ley que se sancionó en nuestro país hace pocos meses y en el decreto reglamentario que mencionaron y que se acaba de conocer hace algunas horas. La presión, el lobby de las grandes empresas, de las multinacionales, de las grandes patronales, es tan fuerte
que ahora la etapa de reglamentación de las leyes se está convirtiendo casi en una nueva instancia legislativa. Es que en este caso, el texto del decreto implica una modificación de la ley que debilita el nivel de protección de las trabajadoras y los trabajadores y genera a su vez una afectación de derechos laborales esenciales que se habían garantizado durante el debate, el tratamiento y la definitiva aprobación en el Congreso. Debemos pensar en plantear la inconstitucionalidad de este decreto por exceso reglamentario. Desaparece la solidaridad y la militancia sindical. Falta de apoyo de los trabajadores a las huelgas. A mí, reitero, me cuesta mucho imaginarme que vayamos a lograr un buen aumento salarial o la reincorporación de alguna trabajadora o trabajadores que hayan despedido o cesanteado con un simple tuitazo. Una de las tareas que tenemos por delante es la de militar este rechazo al teletrabajo y a comprometernos a disputar el sentido sobre esta modalidad laboral. El desafío entonces es darles pelea. Avanzamos en la construcción de información a través de 36 entrevistas. De esas 36 entrevistas, 27 fueron individuales y 9 fueron colectivas. Y acá nos parece importante recalcar esta metodología, digamos, esta técnica, porque ahí es donde surgieron intercambios y aspectos del problema que muchas veces permanecen naturalizados o permanecen invisibles. También procuramos entrevistar y trabajar con compañeros y compañeras que estuvieran en distintos grados, digamos, de relación con la organización gremial. El resultado es que los trabajadores y las trabajadoras fueron los que subsidiaron, fueron los que financiaron el funcionamiento del Estado, de las actividades y la garantía de las tareas, usando sus insumos, usando sus equipamientos y poniendo, digamos, sus cuerpos y sus subjetividades en unas condiciones que distan mucho de ser saludables. Ahí hay como un incremento en la carga laboral que redunda en la precarización de la vida. Primera gran definición, no es un tema técnico, es una ofensiva de los empleadores. El teletrabajo es una suerte de caballo de Troya para imponer la reforma laboral. De hecho, lo que no pueden hacer vía la legislación, lo que no pueden hacer abiertamente, van a tratar de implementarlo usando la excusa de la pandemia, del teletrabajo, ¿no? Retoma los objetivos históricos de las patronales, ¿no? Que es hacer casi inexistente el sindicato, pero no solo el sindicato, hacer inexistente lo colectivo, ¿no? Llevando a individualización extrema de las relaciones laborales. Y que esto no es una lucha contra el teletrabajo, esto es una lucha contra un modelo de producción que condena a la mayoría de seres humanos a la explotación de la fuerza de trabajo y a la dependencia económica de la compra-venta de la fuerza de trabajo. El planteo principal, no al teletrabajo. El planteo subsidiario es su aceptación temporaria en tanto y en cuanto hayamos superado la pandemia. ¿Qué límites le ponemos o somos capaces de ponerle colectivamente a los empleadores para poder ganar tiempos y espacios para mejorar y para tener vidas más plenas y más dignas de ser vividas, como dicen algunos? O sea que tenemos que estar muy, pero muy alertas a todo aquello, a toda aquella materia de trabajo que nos puedan querer descentralizar, dividir. También tenemos que ver cómo utilizamos estas herramientas y cómo no le cedemos un tranco de pollo, digamos, no le dejamos un milímetro de espacio y damos la batalla en todos los terrenos. El sindicato no es alguien que va a preguntarle qué opina la mayoría en determinado momento. El sindicato tiene mandatos que vienen de generaciones y generaciones y que los tienen que hacer acción de conciencia. Es muy importante el rol de conciencia, de militar, para que los trabajadores no se coman el discurso de las patronales y de los gobiernos de que esta modalidad de trabajo
es de bienestar, porque realmente nos genera y nos va a generar grandes